A ver, Íñigo Palomar, cuéntanos qué está pasando con el hermano de Pedro Sánchez, trabajador de la Diputación de Badajoz, asesor musical, organizador de conciertos y también de óperas. Tiene ya un presupuesto importante para organizar una nueva ópera, ¿no? Sí, un todoterreno musical, porque pese a la investigación abierta contra él, el hermano de Pedro Sánchez está logrando nuevas oportunidades en el mundo de la música. Pese a que en Extremadura sus obras en las que él ha sido director musical no han sido precisamente muy halagadas por la crítica ni tampoco por la recaudación. La Diputación ha dispuesto otros 300.000 euros a disposición del programa que dirige para un nuevo intento, un intento de producir obras. En 2019, vamos a ir por partes, David Sánchez fue el director musical de la ópera El Elixir del Amor. El título era francés, pero me he permitido el lujo de traducirlo. Aquel proyecto, pese a costar más de 100.000 euros, no tuvo demasiado éxito. Y van a ver por qué. La taquilla recaudó solo 2.000 euros, de 100.000 a 2.000, y la crítica fue especialmente dura. En 2023 a Sánchez le llega una nueva oportunidad. La Diputación financia otro proyecto para el área de artes escénicas que Sánchez dirigía, David Sánchez. Aquello tampoco convenció, pero ahora le llega otra nueva oportunidad. La Diputación ha vuelto a presupuestar 344.000 euros para el programa del hermano de Pedro Sánchez. 344.000 euros que tienen que servir para producir 4 óperas. Veremos, Antonio, si esta vez las funciones tienen un mejor recibimiento por parte del público, si no ya sería otro desastre más. Y bueno, y mientras tanto, como saben, una juez de Badajoz está investigándole. Voy a saludar a David Vigario, que es el corresponsal del periódico El Mundo en Extremadura y conoce muy bien los pasos de David Sánchez Castejón. David Vigario, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, y a los compañeros de mesa. Bueno, te pregunto en primer lugar, ¿cómo recala el hermano de Sánchez en Badajoz? ¿Hay alguna conexión, alguna relación por alguien que conociera previamente? ¿Cómo se produce ese desembarco en la Diputación de Badajoz, gobernada por el Partido Socialista, claro? Es una buena pregunta porque yo creo que es una de las claves o de las incógnitas que a partir de ahí empezó todo a ir de mal en peor. Durante 10 años la Diputación de Badajoz no tiene una plaza de coordinador de conservatorios. Solo hay 2 conservatorios. O sea, la persona que se encarga de coordinarlos solo tenía que coordinar a 2. Uno para gente más joven y otro para gente más profesional. Pero esa plaza estaba desierta y no se había ocupado durante 10 años. Y para mí las fechas son clave. Él vive en San Petersburgo, desde el año al menos 2001, donde está ayudando a Nacho Duato, que pasó allí bastantes años en Rusia. Y para mí las fechas son claves, como te digo, porque ¿qué pasó en mayo de 2017 políticamente en nuestro país? Pues que de forma sorprendente Pedro Sánchez gana las primarias a Susana Díaz. Mayo 2017. Junio de 2017, solo un mes después, y después de 10 años vacante esta plaza, de repente, por sorpresa, sale a concurso esta plaza, a la que se presentan 10 personas extremeñas o relacionados familiarmente o que habían trabajado en Extremadura o que estaban en esos momentos en Extremadura, y el hermano pequeño de Pedro Sánchez, que viaja desde San Petersburgo, que nunca había estado en Extremadura, al menos laboralmente, nunca había estado en Badajoz, no conocía esta tierra, pero no sabemos el porqué, quién le transmitió el mensaje, si se repasaba habitualmente desde Rusia entonces todos los boletines oficiales de cada provincia para averiguar que se había abierto un concurso público al que podía presentarse. ¿Quién gana ese concurso? Que consta del currículum, o sea, se evalúa el currículum. Él, por cierto, en España solo tiene la titulación de Económicas y Empresariales por ICADE. Alega o aporta un título de Rusia. Pero la clave aquí es la entrevista personal, claro, que es donde es la diferencia, o donde se marca la diferencia y donde es imposible de evaluar con el resto de aspirantes extremeños. Entonces, él gana la plaza, creo que podía haber poca duda de quién la pudiera ganar, y ahí empieza la polémica. Año 2017. Desde la Diputación se alega de que es el mejor, de que la Diputación ficha a los mejores, y de raíz su desembarco en Extremadura. Se le pone secretaria y se le pone un despacho, que también podemos hablar de los despachos. Claro.
Secretaria de despacho que por cierto visita poco porque él teletrabaja, ¿no? Como ya se está investigando por parte de esa juez, a pesar de que el PSOE extremeño es un puesto había apostado presencial, ¿no? Yo también me parece importante la clave política. El PSOE extremeño había apostado por Susana Díaz, pero como recordáis todos, gana Pedro Sánchez y se saca la convocatoria en un mes. Yo dejo ahí la incógnita, me lo pregunto, al menos mucha gente aquí en Extremadura se lo presentó de una vacante que estaba 10 años esa plaza sin ocupar, de dos conservatorios que funcionaban a la perfección. Oye, David, ¿ninguno de los aspirantes se quejó entonces? ¿No sospechó que le habían dado la plaza porque era hermano de...? A mí me hablan profesores que había realmente personas muy preparadas, entre ellos una mujer, no me pidas su nombre. Y que estará fumando en pipa desde afortunadamente entonces. está trabajando, se ha tenido que ir a otra comunidad autónoma a trabajar y que realmente estaba muy preparada. En las diputaciones, o por lo menos aquí en Extremadura, todos sabemos cómo funcionan, y el levantar la voz, y te lo digo ahora mismo, yo he estado esta semana hablando con trabajadores de la Diputación, siempre han funcionado como cotos muy cerrados y donde es muy difícil criticar y alzar la voz, porque no están sometidos, desde mi punto de vista, o al menos las de ahí, a un control riguroso. Él empieza a trabajar, podríamos decirlo así, con una secretaria, con un despacho que para mí es otra de las polémicas en este asunto. Se derriba parte de la biblioteca de los alumnos para hacer un despacho de casi 60 metros cuadrados que apenas utiliza. Y de ahí solo está apenas un tiempo, porque luego pasa a otro edificio de la Diputación, lo que llaman el Palacio, donde está la presidencia. Pero, sin embargo, esa biblioteca con libros todavía sin catalogar y que acabaron prácticamente perdidos en un sótano, pues se rehace, se invierte y se estropea y se machaca, valga la expresión, para darle a él un gran despacho en el que prácticamente no aparece. Porque otra de las claves, y luego entraremos en el tema fiscal, otra de las claves es su escasa o casi nula presencia en los edificios y en el lugar de trabajo durante estos 7 años de David Azagra, que es como él se denomina. Claro, y su escasa relación también con los empleados. Va, pero hoy me decían pues una vez al mes, 2 veces al mes como mucho, y esa es su participación laboral en la institución. Él entra como coordinador de estos dos entes, de estos dos conservatorios. Luego se toma un año de excedencia, por cierto, y a raíz de ahí viene con otra plaza diferente. Viene para otra plaza diferente que tampoco nadie aún lo ha explicado, que es jefe de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. Y eso se reproduce hace aproximadamente 3 años. David, te pregunto, ¿qué se comenta, qué se dice sobre el alcance de la denuncia que se está investigando por parte de esa juez en Badajoz? ¿Tiene futuro esa denuncia? ¿Va a terminar archivada? Está hablando de alguien que efectivamente se le investiga por estas, en fin, aparentes irregularidades de ser una plaza de la Diputación que obliga a trabajar presencialmente, pero que él no aparece por ahí, y luego sobre todo que resida en Elvas, en la ciudad fronteriza portuguesa con Badajoz, y que no tribute en España, donde cobra sus honorarios, sino en Portugal porque paga menos impuestos. Todo eso es lo que se está investigando. Exactamente. Por un lado, no está aprobado, no está permitido. Él no ha presentado ninguna documentación, ninguna instancia para poder teletrabajar. Entre otras cosas porque los altos cargos de dirección no lo pueden hacer según el reglamento de la Diputación de Badajoz. Que aunque lo hubiera intentado, hubiera presentado ese trámite, hay una comisión que evalúa a aquellos trabajadores, dijéramos empleados públicos rasos, sin altos cargos, que evalúan si se le puede conceder 1 o 2 días a la semana para teletrabajar desde casa. No es el caso, no tenía ninguna posibilidad y tampoco lo hizo porque los altos cargos de dirección no pueden acogerse al teletrabajo. Sin embargo, todos los testimonios de los trabajadores apuntan a que su presencia hasta los 3 despachos que ya ha ocupado y en 3 edificios diferentes es testimonial y apenas aparece. Es verdad
que los altos cargos no tienen por qué ir a cumplir a lo mejor su horario de 8 a 3, pero sí deben, por obligación, aportar y demostrar que han podido hacer un viaje a alguna localidad cercana, a ver algún teatro, o incluso, porque esto también habría que analizarlo, que a mí de momento se me escapa, hace escasamente pocos meses se le ha nombrado asesor del Teatro Real de Madrid. Pero él debe de demostrar dónde va cada día, si no, como cualquier otro trabajador de alta dirección del conservatorio, debe demostrar y presentar la documentación necesaria para demostrar que él no va a su puesto de trabajo porque está realizando otras funciones del propio cargo. Pero eso no consta que haya sucedido. Claro, pero claro, pero por eso te decía, David, esto, no sé, desde el punto de vista de la investigación judicial en marcha, probablemente lo más grave sea que tú estés cobrando tu nómina, tu sueldo en España por un trabajo que supuestamente haces en España, pero lo declaras en Portugal porque allí pagan menos impuestos. Eso es una ilegalidad, a todas luces, aparentemente, hasta donde yo creo no se puede hacer. Vamos, yo he consultado los fiscalistas con los que hemos consultado. Yo he consultado con expertos fiscales, claro. Y tenéis el tema de Arantxa Sánchez Vicario, por remitirnos a uno. No son los que cobres tu nómina, que a mí me parece ya importante, desde el punto de vista ético, de un organismo público. Por eso, estamos hablando de un organismo público, no una empresa privada. Pero aunque fuera de uno privado, que no es el caso, digo que éticamente, ya que estás en un organismo público, pues hombre, desde el punto de vista ético, lo normal es que cotices en tu país, ¿no? Y siendo además quién eres. Pero además, desde el punto de vista legal, a mí me aseguran expertos asesores que tú no puedes, aunque vivas en una ciudad fronteriza, si tus principales ingresos son de un país, tienes que cotizar en ese país, aunque vivas oficialmente en otro país, si tus principales ingresos los recibes de ese país, debes de cotizar allí. Y aquí lo sorprendente es que él, en su declaración, que es obligatoria, de bienes que hay que presentar en el portal de transparencia, que se publica en el portal de transparencia de la Diputación de Badajoz, él en el casillero de renta pone que no presenta declaración de la renta de nuestro país porque está exento. No está autorizado para ello. Sí, está exento, dice. Me parece sorprendente que Hacienda, que nos investiga a todos, pues desde hace ya al menos 2 años no haya perseguido esta cuestión, porque sí se ha venido publicando desde hace tiempo que presuntamente es una situación irregular, aunque esté a 20 kilómetros de la frontera. Claro. Y viva allí, tú tienes que declarar en el país que recibes tus sueldos más importantes o tu nómina más importante, o en este caso la única nómina que sepamos que tiene. Bueno, pues una cosa más, David, te preguntaba por estas óperas que tiene que montar ahora, a partir de esos presupuestos que tiene. Claro, las anteriores han sido de un éxito descriptible. Se ha comentado, se ha dicho, se ha comunicado que una inversión a lo mejor de 100.000 euros para montar algún espectáculo de esa naturaleza no ha recaudado más de 2.000 euros en taquilla. El resto me imagino que serían entradas regaladas. Igual la Diputación lo hace para, ojo, regalar esas entradas y no hacer negocio, pero en fin. Lo que grime la Diputación es que bueno, que no se hace por un interés económico, sí, que es un interés de difundir la cultura entre los más jóvenes, de dar oportunidad a jóvenes que participen en la orquesta, y que el sentido económico ahí, o de recaudar no es el más importante. No es el más importante. Sino el artista. Pero yo me quedo, si os parece, con alguna crítica de periódicos de aquí de Extremadura, que lo definía como director inútil y torpe, y que las obras son más propias de un teatro de instituto. Yo no la vi, no te lo puedo decir, pero que alguien se atreva, y además conozco al experto y lleva muchísimos años en el argot, que define como incalificable la labor del director, sin noción alguna de los tiempos de la obra, hacía aspavientos a una orquesta amplificada que impedía oír a los cantantes, pues no es el mejor de las críticas, ¿no? Pero bueno, al final eso está dentro del punto de vista de la valoración. A mí me parece bastante más grave lo que lleva sucediendo en Extremadura desde hace 7 años, que es verdad que ahora ha explotado porque alguien o alguna asociación, algún colectivo o algún sindicato
ha presentado una denuncia. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esto no llega a los tribunales, que luego a lo mejor, y siempre con la presunción de inocencia, puede no llegar a más, pero para mí, desde el punto de vista ético, aquí se han traspasado bastantes fronteras. David Vigario, corresponsal del periódico El Mundo en Extremadura. Gracias, David. Un abrazo. Hasta siempre. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, hasta siempre. Bueno, un apunte sobre este asunto. En el debate estáis publicando muchísimas cosas. En Trambasaguas se está publicando. Bueno, hemos visto antes las fotos, por cierto, de ese enorme despacho que luego ni ocupa. Es que fuimos nosotros los que descubrimos este caso y aportamos todos los datos. Y una vez más, los datos fueron, créeme, contrastados. Alejandro en Trambasaguas fue a Elvas, fue a Badajoz. Habló con mucha gente, se documentó, fue al juzgado, consiguió... Es decir, que todo esto no es el trabajo de un señor que se pone, como dice él, a echar fango. No, aquí no hay fango. Aquí hay el contraste riguroso y muy trabajado por parte de Trambasaguas de todos estos datos. Y hay que decir una cosa en ese sentido. Yo creo que en plena declaración de la renta, cuando millones de españoles tenemos que rendir nuestra obligación de pagar nuestros impuestos y de que nos hagan la liquidación del año, enteraste que el hermano del presidente del gobierno, que cobra de la Diputación de Badajoz y que está domiciliado en Elvas para no pagar a Hacienda, pues me parece que, en fin, la ejemplaridad... Y claro, eso es fango. Cuando tú tan pronto lo pones en evidencia, es fango. Pues el otro día, la semana pasada, le planteaba una serie de cuestiones a Alberto Núñez Feijóo y lo único que supo decir, fango. Oiga, no descalifique usted, dé usted argumentos, aporte usted un dato, mire, eso que está diciendo no es cierto, por esto y por esto, dígalo. Pero fango, oiga, ya está, Mr. Fango. No hay que seguir más con tanto fango que nos emborrona. Bueno, ¿han pedido rectificación en alguna información que han podido publicar el debate? Envió una solicitud de rectificación Begoña Gómez antes de ayer. Me refiero al caso del hermano de Sánchez. A este caso no, pero la rectificación que nos solicitó Begoña Gómez se la atendimos porque es obligación por ley atender una rectificación, que por eso digo, si este país tiene ya el armazón legal para darle cobertura y a cualquier ciudadano. Pusimos lo que ella decía, que no estaba su nombre el famoso programa, y después al día siguiente aportamos el documento de patentes y marcas que además pone al 100% a su nombre. Pues es que lo preguntaba precisamente porque de alguna manera cuando publicas tantas cosas, si no te piden rectificación de todo lo demás o no te piden ni siquiera el derecho de réplica, es porque evidentemente no te lo pueden pedir. O sea, que es que las cosas son ciertas y como dice Vito, hay cosas que no son fango. Los periodistas cometemos equivocaciones, sí, también nos equivocamos, pero lo arreglamos si nos equivocamos. Y yo, de lo que ha dicho David, me quedo solamente con un elemento muy pequeño, que es lo que decía al principio, ¿no? Si lo habéis pillado bien y la audiencia estaba despierta y bien atenta, ese momento, esa casualidad de que en 2017, nada más ser reelegido secretario general en un PSOE de Extremadura que había estado en contra de Pedro Sánchez, ya sabemos cómo llegó Pedro Sánchez de vuelta al Partido Socialista, bueno, al Partido Socialista a todas partes, en fin, cobrándose venganzas de muchos dirigentes, y yo me quedo con las ganas de preguntarle a David si aquel momento quizá pudo ser una especie de pago para recuperar simpatía pues con el líder, así lo interpretaron, con el líder o otro tipo de cosas, así ¿no? Porque se interpretó, dice, una forma de reconciliarse con aquel al que no habías apoyado. Tú habías apoyado a Susana Díaz, se lleva a la secretaria general el señor Sánchez, dice, bueno, pues en pago a ese feo que te hicimos por no apoyarte, colocamos a tu hermanito aquí y aquí paz y después gloria. Eso es lo que se interpretó, Eso que tú mismo sugieres es lo que muchos interpretaron. Bueno, pero si por lo menos trabaja, si por lo menos va a trabajar, por lo mejor no hubiese surgido todo esto. Vamos a hacer una pausa que tenemos pendiente por ahí, venga.